los que pueden encender la cámara, trabajemos con la cámara encendida, ¿ya? Bueno, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase o tutoría del día de hoy. ¿Ya? ¿Me indica si se puede observar, por favor? Sí observan la pantalla, se ve. Sí, licenciado. Ah, ya, buenos días. Ok, esta semana vamos a trabajar con lo que es otro grupo de estos compuestos de hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos veíamos que existían dos grupos, que estaban los saturados y los insaturados. Dentro de los saturados estaban solamente lo que eran alcanos, que estos poseían un enlace simple. Dentro de este grupo habían otro grupo que eran los insaturados, que eran los que presentaban enlaces dobles y enlaces triples. Y nos estábamos refiriendo a los alquenos y a los alquinos. Esta semana vamos a iniciar con este grupo de hidrocarburos que son los alquenos. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que estos poseen doble enlace, pertenecen a hidrocarburos insaturados, ¿verdad? Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. De ahí lo que es la nomenclatura es exactamente lo mismo. Lo único que varía es la posición del doble enlace. Vamos a ver un pequeño video y vamos a ir leyendo qué es lo que nos está indicando sobre el alqueno y su importancia en la vida cotidiana. Pongamos mucha atención.
Ya. Listo. Entonces ahí pudimos observar y leer, los que estuvieron leyendo, la importancia que era un alqueno y su importancia en la vida diaria. Algunos, si se dieron cuenta, están más presentes en nuestra vida diaria de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, iniciamos con que los alquenos son hidrocarburos que presentan un doble enlace en su cadena carbonada. Estos son muy importantes en la industria. Vemos que no solamente sirven para lo que es la elaboración de plásticos, como el propileno, o lo que es la elaboración de lo que es los textiles, como el etileno, ¿verdad? También vemos que un compuesto muy simple que es el eteno, ¿verdad? Este se utiliza en los procesos de maduración de vegetales y frutas. Vimos como ejemplo que esto lo utilizan en lo que es el cultivo de tomate, donde estos son expuestos a una atmósfera donde en su alrededor hay lo que es este compuesto químico y esto ayuda a que estos vegetales o algunas frutas se maduren, ¿verdad? Entonces vemos que si conocemos o si estos compuestos alquenos los hemos visto y son parte de lo que es procesos industriales. Al final nos indica que prácticamente los químicos se encargan de eso, de averiguar, de investigar, de ver todos estos procesos que la parte química nos indica. ¿Para qué? Para poder elaborar nuevos, podrían decir, sustancias, fármacos, etcétera, de acuerdo a la necesidad del hombre, ¿verdad? Ya nos pasamos un ratito a lo que es la parte teórica y decimos que la fórmula general de los alquenos dice, podemos deducir que los alquenos por representar enlace doble tienden a tener un doble hidrógeno que de carbono, ¿verdad? El doble de hidrógeno que de carbono. Entonces, tenemos aquí su fórmula general que es CnH2n. ¿Qué quiere decir ese? C representa lo que es la molécula del carbono. N es la cantidad de carbonos que este va a tener, de acuerdo si es de un carbono, de dos carbonos, de tres carbonos. Recordemos que en los hidrocarburos se nombran dependiendo de la cantidad de carbono que va a tener esta cadena. H representa el hidrógeno. Este quiere decir que es el doble de hidrógenos que de carbono, es decir, que este N va a sumar, ¿verdad?, la cantidad de hidrógenos y este 2 va a indicar que es el doble de lo que va a sumar. Casi no se lo utiliza mucho en lo que son en las fórmulas, simplemente es como que para saber cuál es la fórmula de lo que es eteno, CnH2n, que es básicamente la misma que los otros que los alcanos y los alquenos. Lo único que diferencian de estos compuestos es el enlace, que uno puede tener un enlace simple, uno puede tener un enlace doble y uno puede tener un enlace triple. Vámonos a lo que es la nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura, un ratito. Cuando hablamos de nomenclatura, estamos refiriéndonos a cómo se va a nombrar un ratito. Ya. ¿Cómo se van a nombrar a lo que son dichos compuestos? La nomenclatura es la forma en que van a nombrarse a los compuestos químicos. En este caso serían los alquenos. Es exactamente lo mismo que los alcanos, el proceso es el mismo, lo único es que aquí se toma en cuenta la ubicación del doble enlace y vemos que existe la terminación del cambio. A los alcanos la terminación era en ano y acá en los alquenos la terminación es en eno. Entonces se va a hacer el primer paso. Recordar que es la misma que hicimos en las clases pasadas, utilizan los mismos prefijos, met, et, pro, but, penta, hexa, pero la diferencia es que ya la terminación no va a ser ano, o sea, ya no va a ser metano, ya no va a ser etano, ya no va a ser propano, sino ya cambia a eno, es meteno, propeno, eteno, buteno, octeno, o sea, ya la terminación va a ser en eno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alquenos.
Cuando las cadenas tienen 4 carbonos o más, se presentan casos de isomería, porque el doble enlace puede estar en distintas posiciones. Para diferenciarlo, se enumera el átomo de carbono más próximo a la doble ligadura. ¿Qué quiere decir isomería? Isomería es cuando dos compuestos químicos presentan la misma cantidad de carbonos de hidrógeno, pero lo único que los va a diferenciar es la posición de dónde va a salir ese doble enlace. Por eso les digo que aquí se toma en cuenta es la ubicación del doble enlace. ¿Por qué? Porque es un compuesto diferente. Podrán tener los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, pero al tener la ubicación del doble enlace en carbonos distintos, esto va a generar que sea otro tipo de compuesto. Su fórmula va a ser igual, pero sus características van a ser diferentes. Entonces, a eso se refiere la isomería. Cuando tenemos fórmulas idénticas, lo único que nosotros vamos a diferenciar, que va a decir son iguales, pero su posición del doble enlace va a ser diferente. ¿Cuáles son las características de los alquenos? Entonces decimos que presentan dos átomos de carbono unidos por una ligadura doble, es decir, doble enlace. Se considera cadena principal a la más larga con doble enlace. Las ramificaciones se nombran igual que los alcanos, están formados por carbonos e hidrógenos y pertenecen al grupo de los hidrocarburos alifáticos no saturados, ¿verdad? Serían los insaturados. También se les conoce como alquenos o alifáticos. Entonces empezamos por el alqueno, dice, este es el eteno o etileno, ¿verdad? También se lo conoce mucho como etileno. Está construido por 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con la fórmula general que yo les decía, que carbono, la N se refería al número de carbono, la H es el hidrógeno, este vendría a ser, que quiere decir que hay el doble de la cantidad que me indica acá, que este vendría a ser el número de hidrógeno. Entonces decimos C2H, si tiene 2, como es el doble, sería 4. A eso se refería. Entonces vemos aquí cómo es básicamente la molécula, tanto fórmula, como lo que es ya la estructura de semidesarrollada, ¿verdad? Entonces decimos que CH2, vemos que tiene un doble enlace y tiene CH2. Y si igual se cumple lo que decíamos que el carbono solamente puede tener máximo 4 enlaces de hidrógeno. Entonces ya no sería CH3, CH2, CH2. Ahí tendríamos que ver que ya hay un espacio donde va a haber un doble enlace y por ende va a quitarle al carbón siguiente un hidrógeno. Entonces eso lo vemos en lo que es la práctica. Entonces vemos que el eteno vendría a ser el eteno o alqueno de 2 carbonos. Luego tenemos al propeno, que vendría a ser el que tiene 3 carbonos, y si nos damos cuenta aquí tenemos los ejemplos en lo que es fórmula y fórmula semidesarrollada. Entonces aquí vemos cómo está la fórmula general y cómo vendría a ser la fórmula del eteno. Carbono 3 y es el doble de hidrógeno. Decimos que si tiene 3 le sumamos lo que es el doble. Decimos C3H6. Entonces vemos cómo se lo representa. Vemos que tiene un CH3. Ya aquí el que le sigue ya no sería CH2. ¿Por qué? Porque le está quitando uno para poder tener ese doble enlace. Y el que termina bueno, ya no sería en CH3, sino CH2. Luego tenemos lo que es el buteno, representado por 8 carbonos. Se lo puede representar de esas maneras, ¿verdad? Buteno, buteno. Y ahí es cuando vemos que puede existir lo que es la isomería, que es exactamente la fórmula del buteno SH4H8, ¿verdad? Pero que este puede presentar su doble enlace, ya sea en el tercer carbón, en el segundo carbón o en el cuarto carbón, ¿verdad? Entonces a eso se refiere isomería, es la posición del doble enlace, que puede ser tanto la ubicación en el primero, en el segundo o en el tercero, pero que la fórmula va a ser igual. Lo único que lo caracteriza va a ser la posición de ese doble enlace. Luego tenemos lo que es el penteno, que es el que tiene 5 carbonos, asimismo es el doble, sería 10, y vemos sus fórmulas, tanto semidesarrollada como desarrollada, ¿verdad? Que nosotros hemos utilizado las dos fórmulas para hacer lo que son las cadenas carbonadas.
¿Ver? ¿En qué nos fijamos? Es la ubicación del doble enlace, que ya en lo que es el gráfico de las fórmulas es que nosotros nos damos cuenta que va a variar la ubicación de ese doble enlace, pero simplemente nos dan la fórmula del penteno C5H10. Nosotros no podemos distinguir lo de la ubicación de ese doble enlace. Dice, los alquenos pueden tener cadenas ramificadas, en cuyo caso se considera como cadena principal la más larga a la que contiene el doble enlace. A las ramificaciones se nombran de igual modo que los alcanos. Entonces, básicamente las ramificaciones, que son lo que sale de la cadena principal, va a quedar exactamente igual como lo vimos en los alcanos. Si hablamos de un carbono, va a ser metil, etil, propil, butil, y si es isopropil, set-butil, lo que eran los compuestos, los, los radicales que eran según la posición del carbono. Eso va a ser totalmente igual para los tres compuestos, alcanos, alquenos y alquinos. Aquí lo que estamos hablando es de la cadena principal, que ya va a tener un doble enlace. Entonces, si podemos ver el primer ejemplo, tenemos un CH2, tenemos el doble enlace, tenemos el carbono, un solo radical, es decir, una ramificación que vamos a ver el CH3 que pertenece al metil, CH2, CH2, CH3. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Nos decimos, primero ya tenemos la cadena principal, que esta fue a lo largo y es de 5 carbonos. Entonces, sabemos que es de 5 carbonos, sabemos que el prefijo es pente, ¿verdad? Si vemos un doble enlace, la terminación es eno. Entonces, la cadena principal en este caso es el penteno, ¿verdad? Luego vemos la ramificación, en este caso cayó en el segundo carbono, entonces decimos 2-metil. Pero acá vemos que aquí hay un número. ¿A qué se refiere esto? Yo les indicaba que para los alquenos y los alquinos se tome en cuenta la ubicación de dónde sale ese doble enlace. ¿De dónde está saliendo ese doble enlace? Es del carbono 1. Entonces, porque van de izquierda a derecha. Entonces decimos CH2 y de ahí sale el doble enlace. Entonces decimos un penteno. Ese 1 me indica es de qué carbono está saliendo ese doble enlace. Entonces aquí ya le añadimos eso, de dónde va a salir ese doble enlace. Entonces el compuesto se llama 2-metil, un penteno. Vamos al siguiente ejemplo que nos indica aquí la presentación. Tenemos CH3, un enlace, tenemos un carbono, ahí va el doble enlace, ahí mismo, dentro de ese mismo carbono, vemos que sale una ramificación, que es un metil, continuamos CH, CH2, carbono, CH3. ¿Por qué? Porque en este carbono tenemos doble ramificación, tanto arriba como abajo. Vemos que asimismo la cadena principal es de 6, ¿verdad? Exeno, entonces la cadena principal es de 6, la terminación eno es exeno. Vemos lo que es la ubicación de las ramificaciones, decimos que es en el carbono 2 y en el carbono 5, 2,5,5 trimetil. Hasta ahí es lo mismo que hicimos la vez pasada. La cadena principal ya la indicamos, pero aquí le añadimos exactamente como en el anterior ejercicio, lo que es la ubicación de ese doble enlace. Solamente se pone la ubicación antes del nombre de la cadena principal. Decimos CH3, CH, vemos que carbono 1, carbono 2. Es decir, que del carbono 2 está saliendo ese doble enlace. Entonces, por eso va el 2 exeno. Entonces, tenemos que darnos cuenta es la enumeración. Si nosotros enumeramos de izquierda a derecha, tenemos que guiarnos eso, de dónde está saliendo ese doble enlace. Si enumeramos de derecha a izquierda, ya no nos va a caer en el segundo enlace. Entonces, ojo con eso cuando tengamos que hacer lo que es dar nombre o hacer la gráfica. Dice, ¿en una misma cadena puede tener más de un doble enlace? Sí. Podemos darnos cuenta que, o podemos ver en muchos ejercicios que vamos a darnos cuenta que dentro de una misma cadena principal pueden haber más de un doble enlace. Como es en el caso de tenemos CH3, CH, CH, doble enlace, CH, 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 CH3. Entonces vemos que este es de 6 carbonos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
identificamos dónde está saliendo esos doble enlaces, decimos que sale del carbono 2 y sale del carbono 4. Entonces decimos 2-4, ya no es 2, porque las comas es para lo que son los radicales. Los guiones son para lo que está dentro de una cadena principal. En este caso estamos viendo los doble enlaces, las insaturaciones. Entonces decimos 2,4 hexa di, recordemos, en medio va las veces que se repite y la terminación eno. Hexadieno, ¿verdad? Entonces ya no es hexeno, sino hexa, el di, recordemos que el di es cuando hay doble, si fueran 3 triple enlaces, perdón, 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces sería hexatrieno. Entonces, cuando se repiten más de doble enlace, al final se pone la ubicación de eso, pero dentro del nombre de la cadena principal, dentro del medio, antes de poner la terminación eno, se escribe el prefijo indicándome cuántas veces hay que se repite ese doble enlace. Entonces, en este caso de ejemplo, decimos 2,4 hexadieno. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a lo que es la práctica. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. ¿Me indica si tienen alguna pregunta? Por los momentos, no. Ya, ok, nos vamos a lo que es la práctica para que más o menos me entiendan un poquito mejor. Ya, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice nombrar los siguientes alquenos. Entonces tenemos CH3. Ahora vamos a ir dibujándolo. CH3, C. Tenemos, a ver, está muy fino eso. Sí, fino. Ya hice. Entonces decimos CH3. Buenos días, profesora. Hola, muy buenos días. Antes que se acabe lo de la clase, antes de terminar, les vuelvo a tomar la asistencia porque veo que hay más estudiantes de lo que cuando tomé la asistencia. CH3. CH3. Ya, listo, chicos. Entonces, eso es lo que me da el ejercicio. Me dicen nombrar a ese alcano. Otra cosa que quería dejarles en claro, a diferencia, creo que no les indiqué la vez pasada, recuerden que los nombres de los elementos químicos son nombres propios. Los nombres de los elementos químicos son nombres propios. ¿Qué quiere decir cuando un nombre es propio? A ver, ¿quién me dice? A ver, esto es lenguaje. ¿Qué quiere decir nombre propio? A ver si me entienden. Nombres propios. ¿Qué son nombres propios? A ver, este es lenguaje básico. Lo enseñan en la escuela. Nombres propios. Si yo les digo Brittany, Ángel, Jeremy, les digo Argentina, les digo Portugal, Brasil, yo les digo, esos son nombres propios. ¿Qué tienen en común esos nombres? Son por ende, ¿No son? para ¿Son qué cosa? A ver. Entidad específica, No, más o menos. A ver, comunes. no, son para identificar a alguien. no. Estamos hablando de lenguaje. Recuerden, el lenguaje es escritura.
Si yo les digo, a ver, me dice Vaquerizo, Carolina, Jeremy, Herrera, y luego les digo Lima, Perú, ¿qué más les puedo decir? Como les diga, los nombres de los países, ciudades. Creo que porque el nombre siempre tiene que empezar la primera letra en mayúscula. Exacto, eso es nombre propio, que la primera letra se escribe con mayúscula. Entonces, los elementos químicos son considerados nombres propios. Su primera letra se escribe en mayúscula. Entonces, los símbolos, si solo tienen una letra, es con mayúscula. Si llevan dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Es por eso que he visto algunos ejemplos que me hacen esto o esto. Bueno, eso me hacía más en presencial. Ahorita más veo esto. Por favor, evitemos esto. Son nombres en mayúscula. Por eso es que yo siempre les escribo así, CH en grande. Quizás en algunos libros sí lo van a encontrar así, pero eso es un error que lo hacen por hacerlo más rápido. Pero los elementos químicos, nombres de compuestos químicos, son considerados nombres propios, que se escriben con mayúscula. Inclusive ustedes van a ver en la tabla periódica, si hablamos del símbolo del oro, que es AU, van a encontrar esto, ¿verdad? Asimismo, la plata van a encontrar esto, la primera en mayúscula y la segunda en letra en minúscula, ¿verdad? Sí, ojo con eso, ¿ya? Ahora sí, arrancamos. Tenemos que nombrar este compuesto, ¿verdad? Nos dice que exactamente es lo mismo que los alcanos, es la misma cosa que hacíamos con los alcanos, identificar la cadena principal, en este caso tomando en cuenta dónde está el doble enlace, la cadena principal tiene que tener el doble enlace y entonces está fácil identificar, la verdad, sabemos que aquí no hay más que buscar, decimos que esta va a ser nuestra cadena principal, entonces ya sabemos que esta es nuestra cadena principal y viendo dónde está el doble enlace y lo que es el radical, que es la ramificación, está aquí, ¿verdad? Si yo comienzo a enumerar de derecha a izquierda, me va a caer demasiado lejos lo que es esa ramificación. Entonces, números de izquierda a derecha. Entonces digo que aquí tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos lo que es una cadena de 5 carbonos. ¿Cómo se llama la cadena de 5 carbonos? Que eso no va a variar lo que es los prefijos. De 5, ¿cómo era el prefijo para 5? Ventana. Ya, pero estamos hablando de alquenos, ya no sería pentano, sino cambia la terminación. Penteno. Ajá, ya no es pentano, aquí es penteno. Cambia esa terminación de ano por eno, es penteno. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. Entonces ya averiguamos que la cadena principal es un penteno. Luego vamos a lo que es la ramificación. Ya, entonces vemos que aquí hay una ramificación. Las ramificaciones o esto de aquí de las ramificaciones, lo que sale de la cadena principal, va a ser idéntico a cómo los nombrábamos en los alcanos. Esto va a tener su terminación il o hilo. En este caso, de un carbono, ¿cómo era la ramificación? Me, Metil. metil. Ya, eso no varía, sigue siendo igual. Metil. Listo. Entonces ya podemos darle nombre a nuestro compuesto. Vamos con la negra y decimos 2-metil, ¿verdad? Está saliendo del carbono 2. Ay, 2-metil, guión, ¿qué más? Ya no hay más ramificaciones. Entonces, ya una vez que terminamos las ramificaciones, nos vamos a la ubicación del doble enlace. Dígame, Cuello. Disculpe, lo que pasa es que me salí porque tengo fallas en el internet. Ya no se preocupe, igual como yo les digo, queda grabada la clase ya. Yo les vuelvo a pasar después ya para que más o menos entiendan tranquilo desde su casa, cuando puedan ver. ¿Ya?
Ya, listo. Entonces, una vez que terminamos con las ramificaciones, ¿verdad? Aquí ya no hay más ramificaciones. Vamos a la ubicación de ese doble enlace. ¿De dónde sale ese doble enlace? ¿De qué carbono está saliendo? Estamos 2. enumerando No le así. entendí, Entonces, licenciada. a ver, ¿de dónde está saliendo ese doble enlace? Por eso ya lo enumeré, lo dejé. Les hago la flechita que estamos yendo de izquierda a derecha. Entonces, ¿de dónde está saliendo? ¿De dónde sale ese doble enlace? ¿De qué carbón sale? De 2. Del 2. Si se dan cuenta, por eso les pongo la flechita para que vean de dónde está saliendo. Vamos de derecha a izquierda. Entonces, si dan cuenta, el carbono 1 le sigue un solo enlace. Pero si vamos al carbono 2, al que le sigue es el doble enlace. Entonces, ese doble enlace está saliendo del carbono número 2. Entonces, yo pongo ahí ese 2. ¿Qué es lo que me va a indicar? Que del carbono 2 va a salir ese doble enlace. Y ahí ya no hay más que hacer, pongo lo que es penteno. A ver, Lara, ¿qué no me entendiste? A ver si te vuelvo a explicar. No, esa parte, usted estaba preguntando de dónde estaba saliendo el doble enlace. No le sabía dónde era. Del 2, vamos a hacer otro ya. Entonces, ahí tenemos el primer ejercicio. Ahí tenemos el nombre 2-metil, 2-penteno. Vamos a ver acá el segundo, que es más grandecito. Entonces, tenemos este de aquí, CH3. A ver. Tenemos CH3. C, C, CH3. Aquí hay un doble enlace. CH, CH2. Y CH3. Ya. Listo. Entonces, aquí déjeme cambiarle. Déjeme ponerle muchos metiles. Voy a ponerle otro compuesto. Ya. Ya, ahí sí. Ya listo. Entonces, ahí tenemos lo que es otro compuesto. Y ahí le cambié solo a una ramificación, a un radical para que no sea el mismo. Entonces, asimismo, primero lo que hacemos es enumerar la cadena principal. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces vamos a ir por acá abajo. Entonces nos vamos por acá, igual que los metiles. Ya listo. Entonces tenemos ahí nuestra cadena principal. Recuerden que siempre va a ser la que más carbonos tenga y dentro de esa cadena principal tiene que incluir el doble enlace. Entonces ahí tenemos nuestra cadena principal y si la enumeramos nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Si lo enumeramos de izquierda a derecha, el radical nos va a quedar en el carbono número 2. Si lo enumeramos de derecha a izquierda o de arriba para abajo, nos va a quedar en el número 3, entonces nos queda muy lejano. Así que lo dejamos de esa manera, porque recuerden que la enumeración va según el radical más próximo. Entonces tenemos de 7. ¿Cómo sería este alqueno de 7 carbonos? ¿Cómo se llamaría? Hepteno. Ajá, hepteno. Entonces sabemos que este es un hepteno. Ay, ya. Listo. Entonces, ahora con las ramificaciones tenemos que aquí hay una, acá hay otra y acá hay otra, ¿verdad? Y todas son lo que es un radical metil, ¿verdad? Vemos que todos son radical metil. Ya no tenemos más ramificaciones, ahora sí nos vamos a nombrar a ese compuesto.
Ahora vamos, ¿dónde están ubicados esos metiles? ¿De qué carbono sale el primero? Del 2. Ya, entonces decimos 2. Como hay más, decimos coma. ¿De dónde está saliendo el otro? Del 5. Ajá, del 5. ¿Y el otro? Del 5 también. Ya. ¿Cómo sería? Hay 3. Ajá, Trimetil. trimetil. Muy bien. Trimetil. Ya. En guión, ¿de dónde sale el doble enlace? Del 2. Ujú, del 2. Muy bien. 2 guión. El nombre de la cadena es hepteno. 2 hepteno. Hepteno. El pentano es el de arriba. Y es penteno. No se vayan a confundir con los alcanos. Los alcanos son los terminados en ano. Estos son en eno. Hepteno, penteno. Entonces, este compuesto se llama 2,5,5 trimetil 2-hepteno. Entonces, Licenciada, dígame. en el, ¿cómo decirle? En la parte del carbono, el 2. ¿Ya? Esas dos rayitas que están allí significan doble enlace, ¿no? Ujú. Ah, Ya, listo. por eso les digo, este de aquí me dice que hay doble enlace. Entonces, cuando hablamos de un enlace, este es enlace simple, enlace doble y enlace triple. Nosotros ya vimos esto, que todas las cadenas largas, o sea, tiene que ser en la cadena carbonada, la cadena principal, vas a darte cuenta que en los alcanos todos tienen una sola rayita. En los alquenos nos vamos a dar cuenta que más que sea en una va a tener un doble enlace. Puede que haya más de dobles enlaces, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo. Y a esto cuando vemos que se repiten dos, ahí estamos hablando de alquenos. Cuando ya veamos los alquinos nos vamos a dar cuenta que vamos a ver esos 3 rayitas, doble enlace. Y hay compuestas donde te mezclan las 3 cosas, vas a ver, simples, dobles y triples, ¿verdad? Entonces estamos yendo paso a paso. Entonces, cuando en el que nos vamos a darnos cuenta que este doble rayita es el doble enlace. Y si te fijas bien, este doble enlace va a ocupar un hidrógeno del anterior carbono. Es decir, que si yo al ocupar tengo carbono CH3, ¿verdad? CH2 y CH3, ¿verdad? Este de aquí es un propano. Porque todos sus enlaces son simples, vemos que hay uno solo. Si yo a este propano lo quiero hacer alqueno, un propeno, lo que hago es CH2, bueno, sí, CH12, tengo que quitarle uno. Tengo CH2, ¿verdad? Aquí le hago un doble enlace, CH, y termino en CH3. Y este de aquí ya es un propeno. ¿Qué es lo que hice? Quitarle. Recuerden que el carbono solo puede tener 4 enlaces, 4 solos. Eso no va a variar según si es alcano, alqueno o alquino. Eso no varía. Y lo que tú tienes que hacer, es darte cuenta de eso. Si yo hasta aquí le ponía 3 y le ponía el doble enlace, yo lo sobresaturara, y ni siquiera es ese compuesto, porque tuviera 3 más 2 acá, hubiera 5, y eso no es posible, porque el carbono solamente puede tener 4 enlaces. Aquí entonces le quito 1 al hidrógeno, o sea, como decir, lo presto para que se haga enlace, quedan 2, 2 del enlace son 4. Entonces, este carbono ya tiene sus 4 enlaces. Me voy al siguiente, tengo 2, el que está aquí es 3 y el que sigue para unirse al otro carbono hay 4. Entonces, aquí ya hay 4 carbonos. Y el de aquí más los 3 de acá tiene sus 4 carbonos. Es decir, que cada carbono tiene sus 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Yo no los puedo sobresaturar con lo que son radicales, no tengo que darme cuenta. Entonces, aquí es lo mismo que está acá, tiene 3 carbonos, pero acá hay un propano y acá es un propeno. ¿Por qué? Porque tiene doble enlace.
es el mismo. Entonces estamos hablando de hidrocarburos de 3 carbonos, tienen 6 hidrógenos, pero la diferencia va a ser en los enlaces, que uno es saturado y el otro es insaturado. Es decir, uno tiene un doble enlace simple, y el otro tiene doble enlace. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta de eso. O sea, son compuestos que tienen, su fórmula van a ser igual, van a ser idénticas. C3H6, o sea, lo mismo. Pero lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es ya es en su estructura, es si este tiene enlace simple o este tiene enlaces dobles, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con los enlaces dobles. Y si se fijan, es lo mismo que hemos estado haciendo con los alcanos, pero aquí ya nos fijamos es en ese doble enlace, y ese doble enlace también se lo coloca en lo que es el nombre de la cadena principal. Entonces, vamos rapidito a hacer la cadena. Entonces, ya hicimos, acá ahora vamos a intentar hacer uno. Entonces, decimos 2,2 dietil 3-hexeno, ¿va? Entonces, nos dice que tenemos que hacer el 2,2. Ya. Nos dice que hagamos 2,2 dietil, dietil 3-hexeno. Sí, creo que hexeno, ya. Listo, entonces nos pide que hagamos este. 2,2 dietil hexeno. Entonces ya sabemos que es un alqueno de 6, ¿verdad? Entonces nosotros con lápiz ya hacemos la cadena como ustedes gusten, ¿verdad? CH3, lo más fácil es empezar así. CH2, 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 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y termina con CH3. ¿Verdad? Es lo más fácil, empezar con una cadena simple de 6 carbonos. ¿Qué es lo que yo procedo? Ya la sé que tiene 6 carbonos, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo voy que en el carbono 2, ¿verdad? Va a salir un etil. Etil es el que tiene 2 carbonos. Entonces decimos CH2, CH3. Recuerden, metil es de un carbono. Etil es de 2 carbonos. Entonces me dice que hay dietil, 2 etil. Y es en ese mismo carbono. Entonces ya quitamos uno, ¿verdad? Lo bajamos para abajo. Bajamos, perdón. Y nos falta hacer el otro. Tenemos acá. Y subimos el otro. Decimos CH3, perdón, CH2, CH3. ¿Ya? Y le quitamos el hidrógeno. Y ahí tiene sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Entonces queda de ese lado. Entonces aquí ya está su 2,2 dietil. Ahora me dice que en el 3 sale un doble enlace. Entonces yo sé que, entonces me voy acá. Ay, no se quedó. Ya. Ya. Entonces aquí me dice que hay un doble enlace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Quitar este 2, le pongo un doble enlace y digo, tengo aquí 1, acá tengo 2 y 2, 4, ¿verdad? Entonces aquí ya hay 4 enlaces, pero tengo que darme cuenta que este doble enlace también le afecta al carbono número 4. Entonces yo digo, tengo 2, tengo 3 y el que le sigue 4. Entonces aquí me está sobrando 1. Y le pongo su enlace simple. Ya. Entonces ahí sí ya tengo mi compuesto. Entonces tengo CH3, C, sus dobles radicales, CH, doble enlace, CH, el enlace simple, y el resto es lo mismo, CH2, CH3, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como se formula
o se grafica lo que es la fórmula de este compuesto, 2,2 dietil 3 hexeno, ¿verdad? Tomando en cuenta eso de los 4 enlaces que tiene que tener cada carbono. No sé si me entendieron y me expliqué bien. No sé, ¿preguntas? Está bien, ¿Entendimos? profe. A ver, el resto. ¿Sí entendimos? Yo estoy un poquito enredado, ¿no? Pero más o menos. Ya, por eso les digo, primero empiecen cuando es de hacer, yo sé que más fácil es darle nombres, ya, pero cuando es de escribirlo o dibujar la estructura como tal, primero se empieza por algo simple, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo, si se dieron cuenta, simplemente yo puse un hexano, dice, yo ni siquiera hice un hexeno, hice un hexano, 6, ¿verdad? Una cadena de 6 normal, así como ya hemos visto, y luego ya comencé a jugar con los enlaces. La enumeré y acá yéndome al nombre me dice que en el carbono 2 sale tanto para arriba como para abajo el etil. Entonces, lo que hice fue hacer sus etiles. Pero recordando que ya aquí ya no puedo poner ningún hidrógeno porque ya tiene sus 4 enlaces. Por eso yo les digo, tienen que darse cuenta de cada carbono tiene que tener 4 enlaces de hidrógeno. Si me voy al carbono 1, este ya tiene sus 4. Tiene 3 aquí, y el que le sigue para unirse al segundo carbón ya son 4, ¿verdad? Me voy al segundo carbón, tenemos el anterior que se unió para el carbono 1, el que se une para el carbono 3, más sus 2 radicales, ya tiene 4, ¿verdad? Si me voy al carbono 3, ¿verdad? Que es donde me dice que va a salir un doble enlace, yo tengo que ver que se cumplan esos 4 carbonos. Entonces yo tengo el enlace que me une al segundo carbono, allá llevo 1. Más el doble enlace que me va a unir al cuarto carbono, ahí irían 3, ¿verdad? Entonces me falta un solo hidrógeno, entonces le pongo aquí ese hidrógeno. Entonces ahí ya tenemos los 4. 1, 2, más 2 del doble enlace, ya hay 4. Al cuarto carbono tengo 2, porque el doble enlace tanto me afecta a los 2 carbonos, ¿verdad? Tenemos 2. Más uno que ya tengo serían 3 y más el otro que me utilizo para unirme al quinto carbón, ahí están los 4 carbonos. Continúo con el carbono 5, tengo el que me une al carbono 4 más que el que me une al carbono 6, tengo 2, entonces me hacen falta 2, por eso va el CH2. El carbono 6, yo no me uno a nadie, simplemente utilizo al que me une el quinto, ya sería 1, me hace falta 3, por eso va el CH3. ¿Ve? Y ahí es como tenemos ya nuestra cadena hecha, bonita, con todos sus enlaces completos, con todos sus radicales y su doble enlace, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Tenemos hasta ahí preguntas? ¿Entendimos más o menos? Es cuestión de práctica, más que, si se fijan bien, no es complicado, no hay que estar ahí viéndole la quinta pata al gato, simplemente es como que entender, ponerse a contar, que todo cuadre, es tedioso, más no complicado. ¿Entendimos? ¿Estamos claros? Ya, entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Recuerden que si no les aparece aquí abajo, a veces tenían que no les aparecía los ejercicios, en la presentación, si ustedes se limitan a ver lo que se presenta, que por algo les pongo, después del gracias, llegamos a la última que es gracias, va lo que es la diapositiva de la tarea. Si en este caso te mandan un link, te dan el link. Si en el caso de las anteriores venían todos los ejercicios. Entonces, ustedes le dan clic y les aparece lo que es la tarea. ¿Cuál es la tarea? Tenemos que hacer verdadero o falso y tenemos aquí de nombrar a estos 4 alquenos, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la tarea de ustedes. Una vez que ya lo hacen, así mismo le hacen capture y suben la actividad aquí en la parte de abajo. No sé si tenemos alguna pregunta antes que se termine lo que es la hora. ¿Estamos claros? ¿Entendimos? ¿Todo bien? ¿Tarea? Sí, te he entendido. Ya, listo, chicos. Entonces, ya, ok, muchas gracias.
Ya descargo lo que es la asistencia porque creo que ya mismo, bueno, déjeme rapidito si puedo. A ver, tenemos Alvario, no está, a ver, me dicen Arboleda, Arriaga, Asti, Bautista, Bravo, Chaguay, Chasí, Chávez, Chong, Cortés, creo que sí la vi, ya, Cortés sí. Delgado, Escobar, Farfán, Gómez, Granda, Hernández, Illesca, Intriago, Jaramillo, Lara, sí, Lara sí está, Rosales, Jaramillo, ya. Márquez más, no más si necesita Mogro, Mora, Naula, Nazareno, Oviedo, Perero, Pilay, nadie más. Nazareno, ya. ¿Ya? ¿Alguien más? Nadie más. Ya, ok, chicos, muy bien. Me ayudan con la camarita, porfa, los que pueden y los que no, no hay problema. Ya, déjenme detener la grabación.